Ok, bueno, pues buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ya, este, si quieren vamos empezando una vez. Oh, no, qué raro. Ajá. Sí, bueno, ya. Cualquiera que se una, ya está. En teoría, ya la grabación ahora sí ya está bien. Disculpen, es que lo tenía activado para que no se mostrara mi micrófono porque usualmente grabo otras clases o cosas por el estilo, entonces no me interesa que salga mi micrófono. Pero olvidé moverle a esa configuración. Pero ya está bien, en teoría, ya está todo está bien, entonces ya no debería haber problemas. Ajá. Pero entonces, bueno, vamos empezando, ¿no? Ahí abran sus Jupyter Labs. Solo es meterse al Anaconda Navigator, abrirlo y abrir después Jupyter Lab. Y pues pueden abrir la segunda clase que está disponible en la carpeta de Google Drive. Ajá. Esta de aquí. O también, como ya habíamos dicho previamente, ustedes pueden simple y sencillamente pues abrirlo desde aquí, ¿no? Abrir con Google Colaboratorio. Ujú. Y esta clase es la que más sufre estando en Colaboratorio, en Colab, porque pues las imágenes no se ponen bien aquí porque no están, porque las tengo guardadas como locales. Pero, pero, ay, permitir. Ajá, pero bueno, igual se entiende. Y si no, pues aquí tengo las imágenes y las pueden ver. Finalmente, esto es una explicación meramente conceptual. Esta clase de nuevo va a ser un poco conceptual, como la anterior. A lo mejor igual pueden decir, no, pues ya es momento de programar. Pero bueno, considero muy útil conocer bases más teóricas de la programación antes de directamente comenzar a hacerlo, sobre todo si este es el primer lenguaje que están ustedes viendo. Si ya programaron en C, en Java o algo así, esto no es tan útil, pero yo creo que sí lo es para los nuevos, sobre todo porque les da un panorama de qué puedo hacer con Python, qué no puedo hacer con Python, por qué es buena idea usarlo, en qué no puedo usarlo. Y en general, pues para entender un poco más, incluso para saber hasta cómo comprar una computadora, porque muchas veces las personas pues compran computadoras que sus especificaciones son más allá de lo que ellos necesitan o incluso son computadoras que no tienen las funcionalidades que ellos requieren, ¿no? Entonces es importante conocer al menos los aspectos más básicos de que lo que está compuesto una computadora para llegar a entender nuestras herramientas y a elegir cuál es la mejor para nosotros, ¿no? Pero bueno, ahora bien, para esta introducción a Python, pues cabe ver que pues realmente en la actualidad estamos rodeados de computadoras. Tenemos unas computadoras bastante potentes. Estos celulares son computadoras más potentes que computadoras que ocupaban em, el tamaño de una cancha de fútbol. Antes estas eran grandes máquinas, funcionaban con tubos al vacío, muchos transistores enormes que se podían ver incluso. Y actualmente tenemos computadoras mucho más potentes, mucho más pequeñas y siempre disponibles. Por eso es una buena idea conocer más sobre ellas y aprender a interactuar con ellas. Mm, las máquinas no pueden hacer lo que los humanos hacen. Las máquinas no son esclavos ideales en el sentido de que no podemos decirles que hagan tareas muy complejas sin nosotros complicarnos mucho pidiéndoles exactamente qué queremos que haga. Yo creo que las máquinas, las computadoras, su ventaja principal especial es hacer tareas repetitivas, monótonas o muy extensivas. Por ejemplo, si nosotros deseamos contar cuántas letras hay, por ejemplo, cuántas letras hay en este texto, pues es muy complicado, ¿no? Tenemos que ir contando una por una. Una, dos, y así, ¿no? Es complicado, es algo que
que nos tardaríamos bastante tiempo, nos aburriríamos, no nos gustaría para nada. En cambio, podemos pasarle este mensaje a una computadora y él de forma muy rápida puede revisarlo todo sin extenuarse, sin cansarse y dando resultados más precisos porque es posible que nosotros nos equivoquemos al hacerlo. Por otro lado, para una computadora seguramente es mucho más complicado el construir una historia. Y entonces pueden hablar acerca de las inteligencias artificiales o así. Y la verdad es que si bien las inteligencias artificiales nos están llevando a superar algunas barreras que tenían las computadoras, pues finalmente siguen siendo cosas generativas. O sea, en el sentido de que toman cosas que ya existen para construir otras nuevas. Entonces realmente no llegan a generar este conocimiento tan profundo ni lo hacen de la manera en la que lo hacen los humanos. Sinceramente, ha habido bastante amarillismo de parte de el auge de las inteligencias artificiales y es todo lo que dicen de que van a robar trabajos, bueno, sí van a acabarse algunos trabajos, efectivamente, de que seremos reemplazados completamente por las máquinas. Pues no, eso no puede pasar, porque simple y sencillamente no, las máquinas no están diseñadas para trabajar de esa manera. Pero bueno, toda mi perorata va a que las computadoras son muy útiles para muchas cosas. Ajá. Y... Pero tenemos que aprender a visualizar todas estas, ¿no? Pero bueno, para entender cómo funcionan las máquinas, cabe entonces preguntarnos primero qué parte las componen. Aquí, de manera muy resumida, puse las cinco partes más importantes que tiene una computadora, que son dispositivos de entrada y salida. Estas son las vías por las cuales podemos llegar a comunicarnos y con nuestra computadora. Tanto agregarle algo que queremos que haga, algo que lo cual queremos y expresarle nuestro deseo, nuestra opinión, algo que cualquier cosa se hace mediante dispositivos de entrada, ya sea la pantalla touch del celular, el teclado, el mouse, todo eso son dispositivos de entrada. O dispositivos de salida son aquellos que la computadora nos puede hacer para mandarnos información, como puede ser por ejemplo que esta información la ponga en una pantalla, la ponga en un LCD, lo pongan, reproduzca algo en los altavoces, todo ello es finalmente una forma en la cual nuestra computadora puede comunicarse con nosotros. Y bien, además de eso está la unidad de procesamiento central. La unidad de procesamiento central es esta cosita de aquí, se parece mucho a esto. Aquí adentro de esta carcasa de metal hay un microchip, que son muchos transistores que se alinean de cierta manera para llegar a procesar información, ¿ok? Y lo más importante del CPU, de la unidad de procesamiento central, es que está constantemente pidiendo información. Es como un niño muy ansioso que siempre quiere estar haciendo cosas, que siempre está como en su silla sentado, como muy exaltado, porque siempre quiere estar trabajando, siempre quiere estar ayudando a hacer cosas, siempre quiere hacer diferentes cosas, pero pues y es súper mega rápido. O sea, no sé si alguna vez han visto que esta computadora tiene 3 GHz o algo así. Por ejemplo, mi computadora, si la revisamos aquí, ajá, tiene es una Core i3 a 3 GHz y tiene dos núcleos, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que 3, a ver, es miles, millones, miles de millones de veces está constantemente preguntando, ¿qué quieres que haga? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Ok? O sea, 3.000 millones de veces tú le puedes pasar una operación, le puedes decir súmame 2 más 2 y lo puede hacer 3.000 millones de veces o algo por el estilo, ¿no? No es exactamente así, pero para que se den una idea. Entonces, y además tiene dos núcleos, lo que significa que hay dos personitas de esas que están haciendo constantemente trabajo. Eh, ¿Qué tan bueno es una computadora? Digo, ¿qué tan bueno es un CPU? Depende de qué tan rápido sea, o sea, cuánto de este número se tenga. Por ejemplo, este 3 GHz es una cantidad aceptable, buena,
pero si por ejemplo les venden algo que tenga 1 GHz, pues ya se quedará un poco desfasado. También depende un poco de qué tan reciente sea el CPU o no, porque básicamente cuanto más recientes son los algoritmos, son los CPUs, tienen algoritmos para hacer las cosas mucho más rápido, son más eficientes, consumen menos energía, y entonces un procesador que vaya un poco más lento nuevo puede llegar a ser más eficiente y generar más operaciones que uno que tenga mucho tiempo, que ya vaya muy rápido, ¿ok? Pero no sigue siendo de todos modos una buena idea, a grosso modo, comparar las velocidades. La frecuencia se llama esto. Ajá. Entonces, bueno, el CPU es aquel que realiza todo, que procesa toda la información, pues, excepto los gráficos. Pero bueno, vamos a suponer en este momento que solamente estamos hablando de una computadora que no tiene tarjeta gráfica. Ajá. Entonces procesa toda la información y entonces toma todo lo que le des de los inputs, todo lo que le des de tu teclado, de tu pantalla y lo demás, lo procesa con información que ya tiene guardada y te genera nuevas cosas. Es básicamente lo que hace que tu teclado se mueva, lo que hace que se mande información, lo que hace que se esté grabando en este momento la clase. Todo eso es gracias a que el CPU está trabajando y constantemente tomando esa información, ¿ok? Por otro lado, la memoria RAM lo que hace es que le permite tener un almacenamiento al CPU. Eh, entonces, mira, el CPU no siempre puede estar como almacenando muchas cosas. Es como si, como cuando estás haciendo un cálculo muy largo, obviamente no puedes hacer un cálculos enormes así de cientos de pasos de una sentada porque no tienes memoria, no, tu capacidad mental no alcanza para recordar todos esos números. Igual al CPU le pasa. El CPU no tiene la capacidad de tener toda la información que necesite, toda la información que quiera dentro de él. Tiene que guardar una parte de esa información en memorias. Ahora bien, tiene dos memorias. Las memorias principales o RAMs y las secundarias. El problema de las memorias secundarias es que son muy lentas. O sea, ya vimos que nuestro CPU tiene 3 GHz, ¿no? Por otro lado, nuestro disco duro... ajá. Bueno, aquí va mucho más lento. No, estos creo que no, ya no tienen los que se podía ver más son las de las revoluciones. Pero bueno, es varias miles de veces más lento la memoria, las memorias secundarias que la CPU. Entonces, si dependiéramos que nuestra computadora, su velocidad, tanto de qué tan rápido es procesando la información, pero si no puede procesar esta información porque la memoria es muy lenta, es como si como si tuvieras un trabajador muy eficiente, muy bueno en una fábrica, que es súper bueno envolviendo regalos. Y entonces le traes un regalo y lo envuelve rapidísimo, ¿no? Ese es nuestro CPU, que es muy rápido y muy bueno. Pero, ahora bien, la cuestión es que si tú haces que tu trabajador, que es súper bueno envolviendo regalos, tenga que ir al edificio al lado, que al lado es donde tienen las cajas, y tenga que ir al otro lado de la ciudad, que al otro lado de la ciudad es donde están los juguetes, pues obviamente se va a tardar un montón en envolver un solo regalo. Aunque sea súper bueno haciendo su tarea, pues no tiene sentido si tú lo pones a hacer como a esperar mucho tiempo o a hacer cosas que no le corresponden. Entonces, si nuestra computadora estuviera dependiendo únicamente de nuestro disco duro, o dependiera únicamente de una memoria USB, o dependiera únicamente incluso podríamos hacer que dependiera de acetatos o de cintas de magnéticas, pues sería muy lenta nuestra computadora. Entonces, para arreglar esos problemas se inventó la memoria principal, la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria mucho más rápida, pero es bastante más cara, y también es más pequeña. Usualmente las RAMs, por ejemplo, la RAM que yo tengo, como está, son 8 gigabytes. Es bastante pequeña comparada con mis, ¿cuánto? 477 gigabytes en mi disco duro.
¿ok? Pues es bastante, es ínfima. Pero aquí la ventaja que tenemos es que precisamente es muchísimo más rápida. Todo lo que estemos haciendo nosotros se va a cargar en nuestra memoria RAM. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, mi entorno, todos los programas que necesitan mi navegador para estar aquí se carga en nuestra memoria RAM. Todos los programas todos los juegos, todo eso se carga en la RAM. Y el único problema que tiene la RAM es que es volátil. ¿Qué se refiere con esto? Cuando tú le dejas de transmitir energía, cuando tú le dejas de alimentar, la memoria RAM se apaga y se pierde todo lo que tenías. Entonces no podríamos tener una computadora que solo dependía de RAM, que solo tuviera muchos módulos RAM, porque entonces no podríamos guardar nada de información a largo plazo. Entonces por eso es buena idea tener nuestro almacenamiento secundario que es permanente, donde le podemos guardar lo que queramos, se va a quedar ahí de forma permanente hasta que el dispositivo se degrade naturalmente, pero esperemos que sea dentro de bastante tiempo. Y si eso ocurre, pues también podemos después pasar nuestra información a otro dispositivo y así evitar que se pierda, ¿no? Y bueno, ya por último está la red. La red es otro tipo, lo podríamos, es básicamente cualquier tipo de interconexión entre computadoras. Puede ser que en una empresa haya una conexión entre las computadoras de la empresa. También podría ser que no hay nadie, no hay pregunta de nada, ¿verdad? Bueno, ajá. También podría ser que permitir. Ajá. También podría ser que cuando, cuando por ejemplo te decides ponerte a jugar, en las Nintendo DS había una funcionalidad en la cual tú podías jugar con otra persona el mismo juego, ¿no? Esto en realidad es una red, porque una Nintendo DS y la otra Nintendo DS se comunicaban entre sí para llegar a compartir esta información de cómo estaban los jugadores y todo lo demás, ¿no? El Internet es básicamente una red de redes, ¿ok? Toma la red de diferentes infraestructuras de diferentes lugares e interconecta a todo el mundo. Ajá. Para fines prácticos, nuestra computadora puede ver el Internet como un almacenamiento terciario, porque es un almacenamiento que podría ser casi infinito, porque podríamos tomar de diferentes lados, de diferentes cosas, pero es mucho, mucho más lento todavía. Si de por sí nuestros discos duros son lentos, el internet es aún más lento. Entonces es casi imposible que nosotros pudiéramos trabajar almacenando toda nuestra información en el internet. Pero me pueden decir, oye, pero cómo es eso posible? Si yo he visto que se hacen muchas cosas importantes en internet, por ejemplo, existen las páginas web, pues finalmente procesan muchas cosas y y no son tan lentas. Incluso se pueden llegar a hacer tareas muy demandantes como son precisamente jugar en la nube. Hay varios servicios que permiten eso. E incluso pues... Ajá. Pero bueno, la cuestión aquí es que realmente no es que no está funcionando como lo hace normalmente nuestra computadora. Ajá, nuestra computadora usualmente aquí está el software y está constantemente pidiendo la información a la RAM. Y si ve que le hace falta información a la RAM, mueve información de nuestra memoria secundaria a la RAM. Pero lo que hacen en este caso de hacer computación en la nube, lo que ocurre es que todo esto se ejecuta de la misma manera, pero en una computadora externa, en una computadora muy grande, que son servidores, que pues no es nada más que una computadora con mucho procesamiento, con mucha RAM y con mucho almacenamiento, que está procesando diferentes cosas y después le manda ya solo información de entrada y salida, como si le enviara información a la pantalla o le enviara la información de los altavoces a nuestro usuario final. Entonces ya es mucho menos el tiempo que te tarda, porque realmente no es como que nuestra CPU le pide información a la red y después le regrese y así, ¿no? Porque eso sería lentísimo y no sería útil, ¿ok? Esto es como lo más sencillo para entender un poco de lo que tenemos entre nosotros, nuestras computadoras. Y bueno, ahora bien, una computadora no se puede hablar con ella ni se le puede dialogar como nosotros queramos. Si yo tomo mi celular y le digo, hola celular, me gustaría que le enviaras un WhatsApp a mi mejor amiga donde le contaras
que vi a su novio besándose con otra persona y la verdad estoy muy angustiada. No puedes hacer eso porque tu celular no va a hacer nada. Tu celular no está programado para eso. O podría ser que sí, podría ser que alguien haya diseñado un software que te reconozca tu voz y haga exactamente lo que tú quieres. Pero precisamente ese es el punto. Hay un software, hay un intermediario, alguien que está intercambiando esa información. ¿Ok? Entonces, eh, ajá. Si nosotros en vez habláramos a pelo, es más, si nosotros habláramos sin tener nuestros micrófonos, nuestros teclados, nuestros mouse con una computadora, la computadora no sería incapaz de hacer nada por nosotros. La computadora tiene un lenguaje especial que se maneja a sí misma. Utiliza el lenguaje binario. Él solamente es capaz de entender si algo tiene una pequeña corriente eléctrica o si algo no tiene una pequeña corriente eléctrica. Entonces, nosotros no podemos encogernos ni hablarle ni decirle al CPU, oye CPU, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto. Porque pues bueno, nos faltan tecnología para poder encogernos y también no podríamos hacerlo tan rápido como realmente lo deseamos, ¿no? Recordemos que pues nuestra CPU es capaz de recibir miles de millones de instrucciones por segundo. Entonces, no importa qué tan rápido seas hablando, no importa qué tan rápido seas escribiendo, no importa qué tan rápido seas, o sea, eso supera completamente cualquier tipo de percepción o reacción humana. Entonces, lo que usualmente nosotros hacemos no es eh, intentar decir la información todo el tiempo a nuestra CPU, sino lo que hacemos es dejar una serie de instrucciones por escrito, por adelantado, para que nos ayude. Tal como si quisiéramos como si nos fuéramos de nuestra casa y quisiéramos que nuestro hermano, nuestra mamá o alguien hiciera algo, ¿no? Así de, por favor, haces la comida, tienes que comprar esto, tienes que hacerlo así, tienes que ayudarnos de esta manera, ajá, ¿no? Entonces, eso es lo que le hacemos a la computadora. Le pasamos una serie de instrucciones para que ella la pueda leer tan rápido como ella quiera y y pueda reaccionar y sea mucho mejor para ella. Ahora bien, la cuestión es que de nuevo, no le podemos escribir la serie de instrucciones nada más abriendo un archivo de texto. Ajá. Ay, no. Notas. Ajá, no podemos escribir un blog de notas y simplemente ponerle hola compu, haz un curso por mí. Porque pues la computadora es incapaz de entender este lenguaje. Esto es lo que nosotros llamamos lenguaje humano, particularmente el español, ¿no? Pero la computadora no funciona con estos. Lo que necesita la computadora es un traductor, algo, más bien, un lenguaje especial que ayuda a la computadora. Por ejemplo, podríamos hacer exactamente como una especie de lenguaje especial, es nuestro lenguaje de programación, y podríamos hacerle que nos diga print y ya, curso hecho. Y ya la computadora nos contestó que ya hizo su curso. Pero yo no le pude poner el simple y el llano o la computadora hace un curso por mí porque no nos va a devolver la información que queremos. No nos va a devolver nada. ¿Ok? Entonces, este lenguaje de programación es una serie de reglas, de sintaxis y de elementos que nos permiten entablar una comunicación con nuestra computadora. ¿De acuerdo? Particularmente hay unas partes muy importantes como lo son las palabras reservadas. Las palabras reservadas son palabras que tienen un significado muy especial para nuestro lenguaje y nos permiten hacer que haga ciertas acciones de una cierta forma y ajá. Entonces, hagan de cuenta que es como si la computadora fuera un perro, ¿ok? Los perros pues les falta un poco de inteligencia para entender los entresijos del lenguaje humano. Con esto no digo que los perros sean tontos, sino quiero decir que los perros no son capaces de hablar acerca de el
el realismo mágico y cuáles fueron las condiciones socioculturales que le dieron vida, ¿no? O sea, el perro no llega a eso. Yo creo que ni siquiera entendería lo que es lo que es una corriente artística. Pero el perro es capaz de comprender ciertas palabras, sobre todo y les da un significado muy especial. Si unas personas están hablando, si están sus dueños hablando y están hablando, no sé qué, está muy feo todo, pero bueno, no importa, yo voy a salir a pasear, y yo creo que me voy a llevar al perro. Y así, el perro está oyendo bla, 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 pasear, bla, 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 perro. Y ya, entonces es capaz de entender que no, de toda la información que escuchó, lo más importante es que va a pasear y él es el que se reconoce como el perro, va a pasear también. Y entonces eso obviamente le permite actuar en consecuencia. El Python es igual. Le estás hablando, hable y hable y hable y hable y hable y hable. Y no le importa nada. Pero si le mandas directamente una de estas palabras, él dice, ok, ya entendí. Esa sí la caché. Ajá. Entonces estas son como muy importantes y vamos a estar utilizándolas a lo largo de todo el curso. Ahora bien, también es bastante tonto en la computadora en el sentido de que necesita que las cosas se hagan de la manera exacta en la cual él las entiende. Si se lo envían un poco diferente, si no, no puede ser que te equivoques tecleando o cualquier cosa, porque entonces simple y llanamente la computadora ya no va a entender qué está pasando, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, por ejemplo, esta es la instrucción más sencilla que se le puede pedir. Es print y un mensaje. O sea, imprímeme, que ponme en pantalla un mensaje. Que en este caso es el mensaje curso hecho, ¿no? Aquí, los gatitos son lo máximo. Pero es muy importante que se escriban las cosas de la manera en la cual están diseñadas. Si escriben de manera un poco diferente, no va a imprimir nada. Si aquí le mandamos print, los gatitos son lo máximo, sin paréntesis, no va a imprimir nada. Si le imprimimos, bueno, aquí pueden verlo. Si lo hacemos así, va a hacerlo todo perfecto. Ajá, si le imprimimos de esta manera, nos va a mandar un error. Nos va a decir que pues esto no tiene sentido. ¿Qué le estás diciendo? Él no te entiende. Y si lo mandas sin comillas, tampoco va a entender. Te va a decir, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? No entiendo. Dime otra cosa. Y si las comillas no las cierras correctamente, también te va a decir que no, que está mal. No se puede. O incluso si solamente pones la última comilla. No sé qué me estás diciendo, hombre. Solamente es si lo escribes de manera correcta. ¿Ok? Esta es una palabra reservada. Esto es algo que llamamos una función. Algo que nosotros le entregamos información y él la repite. Digo, ajá, él la devuelve y la imprime. ¿Ok? Eh, Ahora bien, ajá. Aquí es que estas se pueden definir, nosotros las podemos llegar a definir. Hay algunas que ya están definidas de manera estándar, pero estas nosotros podemos llegar a crear nuestras propias funciones, que básicamente le entregamos algo y nos devuelve otra cosa. En este caso le entregamos un mensaje, un escrito y nos imprime algo, ¿ok? En cambio estas otras tienen otras funciones que realizan alguna operación, ajá, que pues de nuevo iremos viendo poco a poco cada una de ellas. Ajá, entonces bueno, ya vimos todo eso. Ahora bien, entonces, nuestro lenguaje de programación es la herramienta que nos permite comunicarnos con nuestra computadora utilizando una serie de palabras reservadas, utilizando reglas sintácticas, por cómo escribimos, y utilizando estructuras dadas, ¿no? Que en este caso una estructura puede ser como tal un mensaje, que es este mensaje escrito entre comillas. Ajá. Ahora bien, existen diferentes tipos de niveles de programación. Esto está relacionado con el lenguaje que tenemos específico. De forma muy gruesa, hay algunos autores que utilizan cuatro divisiones, que es lenguaje, y en este caso solamente vamos a utilizar dos nosotros. El primero es lenguaje máquina, que es el lenguaje que nuestras computadoras entienden así al uso, que básicamente es una serie de ceros y unos, que es lo que lee nuestro CPU. Ahora bien, ya no estamos en los años 60 para programar de esta manera. Entonces no es bueno, ni siquiera hay que preocuparnos mucho por llegar a entender esto. Ahora bien, los lenguajes de bajo nivel ya hacen un poco más de abstracción, ¿ok?
Por ejemplo, existe un lenguaje llamado ensamblador que nos permite seguimos trabajando con muchos unos y ceros, pero ya tenemos un par de palabras reservadas que nos hacen alguna operación. Ajá, por ejemplo, ya si le pones zoom, ya directamente sabe que hay una dirección de memoria. Us- Usualmente este lenguaje se tiene así. Se tiene, se escribe aquí una serie de unos y ceros, que, ajá, una operación y otra serie de unos y ceros. Perdón, eso no es un 1 y un 0. Y entonces ya sabe, en este caso ensamblador, que es tomar lo que está en esta dirección, es una suma con lo que está en esta otra dirección. Y esto en realidad pues sigue siendo bastante complicado. La cuestión es que cuanto más te acerques a la forma en la cual habla la computadora, más mejor te va a entender y va a hacer las cosas más rápido. ¿Ok? Ajá, porque ya pasando de estos lenguajes que siguen siendo complicados, que hacen referencia a cosas binarias todavía, ajá, y es con lo cual construimos nosotros los sistemas operativos, porque es la forma más eficiente de hacerlo, con lo cual está construido Linux, con lo cual está construido Windows, con lo cual está construido iOS, ajá, pasamos a lenguajes de alto nivel, que ya es como lo que estamos usando, como esto de Python, incluso como puede ser C y C++, porque ahí directamente no ponemos direcciones de programación. Aquí es donde les digo que algunos autores hablan acerca de lenguajes de medio y alto nivel, porque claro, C++ y C tienen una abstracción mucho mucho menor de la que tiene Python, ¿ok? Python es muy amigable, es en realidad muy sencillo de entender porque se asemeja demasiado al lenguaje humano. Ahora bien, estas semejanzas hacen que sea menos eficiente. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros para hacer para que nuestra máquina nos ayude, hacemos esta operación. Le pasamos un código que está escrito en nuestro lenguaje de programación, que les digo puede ser directamente el código máquina, puede ser lo que tú quieras. En nuestro lenguaje lo traduce a lo que la máquina sea capaz de entender. ¿Ok? La cuestión aquí es que cuanto más larga sea la traducción, puede haber más errores, puede haber partes que no se traducen bien, puede haber partes que causen conflictos entre sí. O sea, es como jugar al teléfono descompuesto, ¿no? Si tú directamente te dicen las cosas, es muy sencillo que tú las entiendas. Pero si tiene que pasar por muchas bocas, estar cambiando la información, e incluso sería peor, es un teléfono descompuesto, pero que estuvieras jugando con tus amigos europeos y que estuvieran haciendo un intercambio en las palabras, ¿no? Tú le hablas a alguien y tú le hablas a tu amigo español y tu amigo español le habla en inglés a su amigo marroquí y su amigo marroquí le habla, no sé qué lenguaje tengan en Marruecos, lo siento. Bueno, el lenguaje que tengan en Marruecos a francés y así, ¿no? Y pues obviamente puede haber muchos problemas en el cual ocurra en todas esos intercambios. Entonces, por eso, un lenguaje de alto nivel es mucho más fácil de programar, mucho más sencillo de entender, pero es mucho más lento, mucho menos complicado. Por eso, Python es un lenguaje muy sencillo, muy bueno, pero que no es tan útil para aplicaciones de alto rendimiento, o sea, aplicaciones que tengan que hacer cosas muy rápidas todo el tiempo, ¿ok? Ajá, y aquí tenemos algunos ejemplos de lenguajes de alto y bajo nivel. Y también una cosa importante, los lenguajes de máquina son únicos, casi únicos para cada CPU y cada parte del hardware y demás. Entonces era muy complicado programar, porque si tú sabías programar en una computadora, seguramente para otra computadora ya no ibas a saber programar. En cambio, los lenguajes de programación de bajo nivel ya arreglaron esto. Ensamblador es el mismo para todas las máquinas, que eso es un arreglo importante. Y ya, para los lenguajes de más alto nivel, ya hacen que sean mucho más sencillos de entender para todos, ¿ok? Ahora bien, existen dos formas en las cuales ya vimos que nuestro lenguaje de programación toma las instrucciones que le damos y las traduce a nuestra computadora. Pero existen dos formas de traducirlas, compilándolas o interpretándolas. ¿Ok? Para realizar una compilación simplemente le pasas toda la información
el lenguaje de programación la lee, la entiende, intenta entender qué estás diciendo, por qué lo hiciste, qué onda contigo, por qué estás programando así. Y ya después tras reflexionar un poco, dice, bueno, lo traduce, pero lo traduce todo como un conjunto. Intenta optimizarlo todo para que sea lo más bonito, lo más fácil posible. Y entonces ya no lo pasa se lo pasa como una pieza monolítica al CPU. Ajá. Pero esto por ejemplo es lo que hace C y aquí Pascal dicen. Ajá, ¿no? Ahora bien, también están los lenguajes interpretados, que básicamente lo que hace es leer cachitos de código e irlos traduciendo. Ajá. Más o menos, esta sería como la diferencia entre que le pasaras a alguien un libro y te lo tradujera todo, a que tú le fueras pasando a alguien párrafo por párrafo. Así no dices, there is a tree, ¿no? Y ya, hay un árbol. Y ya, si tú se lo pasas completo, puede ser que con tree te refieras a otra cosa o algo así, ¿no? Entonces, el lenguaje intérprete tiene sus ventajas y desventajas, pero bueno, en este caso el Python funciona siendo un lenguaje intérprete, ¿no? Y por último, Python es de tipado dinámico, ¿ok? ¿Qué se refiere con esto? Además de que es un anglicismo muy feo, podría ser, es mejor decir escritura dinámica. Sería más bonito, porque tipado suena muy feo, la verdad no me gusta para nada. Ajá. Con esto se refiere a que Python puede hacer que una cosa tenga diferentes valores, ¿no? Cuando tú le pones a igual a hola, haces que a guarde la información como si fuera hola, ¿ok? Si tú le pides que te diga cuánto vale a vale hola, ¿ok? Pero también puede hacer que a valga 2 y ya cuando tú corres esto, haces ya que a valga 2. Ahora bien, en C no puedes hacer esto. En C tú tienes que decir a, esto es un string, o sea, es una cadena de caracteres y se va a llamar a, ¿no? Y entonces tú no puedes hacer que a de repente tenga un valor de un entero, de un número entero. Porque no puedes hacer que cambies de un mensaje de letras a un número entero, porque la computadora se confunde. Entonces, básicamente esta flexibilidad es lo que le permite decir que es un tipado dinámico. Pero nosotros, básicamente para que entiendan un poco la, cómo está construido nuestro lenguaje y cómo funciona. Y por último ya, pues sí, lo más importante de Python es que está diseñado para ser flexible, para comprender a su usuario, para ayudarle, para adaptarse a toda clase de tareas muy distintas, ajá, y darle las herramientas a su usuario para poder cambiarlo de todo. De hecho, incluso lo que tiene Python de una cosa muy bonita es que casi no tiene soluciones únicas. ¿Ok? Hay algunos lenguajes de programación que solo existe una manera única en la cual se puede realizar una cosa. Y que si no la realizas así, estás mal. Python muchas veces tiene muchos caminos alternos, muchas formas en las cuales puedes llegar a hacer lo mismo. Algunas son más eficientes, algunas son menos eficientes, algunas tienen algunas ventajas, algunas son más fáciles de escribir, otras son más difíciles de escribir. Pero todas ellas finalmente lo que nos permiten es, ajá, ayudarnos a nosotros a entender qué es lo que está pasando todo el tiempo y también nos ayudan a resolver problemas de manera útil, ¿no? Eh, sí, como les dije, Python no sirve para todo, Python tiene sus problemas, Python no se puede utilizar para desarrollar videojuegos, para desarrollar inteligencia artificial, para desarrollar bioinformática, muchas cosas, pero no es tan buena para hacer aplicaciones de alto rendimiento, no es tan buena para mm, para hacer programación en el celular. ¿Por qué? Porque el celular es menos potente que una computadora. Entonces, que una... ujú. Entonces, como Python es un poco más lento, entonces haría que las cosas que se desarrollaran en Python fueran aplicaciones muy lentas. Creo que es posible. No estoy muy seguro, pero sí, o sea, finalmente eso es lo que pasaría y por eso no se hace.
Y ya bueno, después de entender todo esto de toda esta explicación sota de máquinas, de cómo funcionan y cómo funcionan los lenguajes de programación, ya cabría entonces preguntarnos algo más importante, que es, antes de escribir un código, es una buena idea, muy importante, no solamente escribir un código, sino antes de esto escribir un pseudocódigo. ¿A qué nos referimos con un pseudocódigo? Un pseudocódigo no es nada más que la serie de instrucciones que queremos darle, pero para planearlas antes. ¿Ok? Porque si te pones a escribir así a lo menso con tu computadora, es muy difícil que tú llegues a, a todo el entendimiento que nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos tener planeado lo que deseamos decir, lo que queremos hacer, para después ya para poder escribirlo de manera correcta. Porque ya sabemos que tenemos que seguir algunas reglas de escritura complicadas, no, las cosas no las entiende de la misma manera en la cual nosotros lo entendemos las computadoras. Entonces necesitamos planear antes de ponernos a escribir para poder hacer algo bien, para poder entender qué es lo que queremos hacer. No podemos simplemente ir hablando y ya que en el transcurso y voy a ir escribiendo y en el transcurso se nos vaya ocurriendo lo que queremos, ¿no? Queremos, primero necesitamos saber qué es lo que queremos hacer, pensar en cómo podría ser una buena idea hacerlo, planearlo y ya después intentar ejecutarlo, ¿no? Entonces para eso nos sirve el pseudocódigo. El pseudocódigo es una forma de escribir algoritmos eh, para que nosotros entendamos y planear. Ajá. Estos algoritmos tienen que funcionar. Aquí es nuestra estructura, aquí es declaraciones. Declaraciones, ¿ok? Las declaraciones son básicamente hacer que algo haga alguna acción, ¿no? Podría ser, por ejemplo, sumar esto, restar esto. Ah, no, no, perdón, esas son las palabras clave. Las declaraciones son básicamente que nosotros definamos una variable, algo como que te dé algún valor dado, ¿no? Por ejemplo, usualmente lo hacemos con esta flechita. Ahí hecho. Con esta flechita y que significa que esta n vamos a declararla que sea igual a contar el número de elementos en una serie de números, ¿no? Y las palabras clave nos sirven para entender alguna operación que queremos hacer, ya sea sumar, multiplicar, implementar, imprimir, establecer, ingresar. Podríamos escribir, no sé, para un cajero. Nuestra primera operación sería que recibamos cuánto dinero queremos que nuestro, más bien, cuánto dinero queremos sacar de nuestra cuenta, ¿no? Y entonces ya, le podemos poner escribir cuánto deseas sacar de tu cuenta. Y ya cuando lo escribes, después el cajero revisa si en tu cuenta tienes suficiente dinero. Y tienes suficiente dinero, entonces resta el dinero que le quieras sacar a tu cuenta y te entrega dinero que tiene disponible. Bueno, también otra operación antes sería revisar que él tuviera dinero disponible, ¿no? Ajá. Entonces, bien, eso es como las declaraciones y las palabras clave nos permiten entonces hacer una serie de operaciones, ya sea recibir información, dar la información, lo que sea, ¿no? Eh, Obviamente no podemos escribir y pegar esto en nuestro lenguaje de programación, pero nos ayuda a entender qué es lo que intentamos hacer, ¿no? Cómo queremos lograrlo. Y bueno, después existen cosas muy importantes que son las condicionales y las iteraciones. Ajá. Las condicionales son básicamente si ocurre alguna clase de decisión. Por ejemplo, exactamente, nuestro cajero revisa si nuestra información tiene, si nuestra cuenta tiene la información adecuada. Pues de hecho podemos escribirlo aquí, ¿no? A ver, déjenme lo escribo de una vez. Ay, como un markdown. Entonces imagínense, nosotros tenemos un programa del cajero. Entonces primero, le pedimos que mm, mm, escribir cuánto deseamos sacar, retirar. Y entonces ya el cajero lo que hace es
Ajá. Revisar que tengamos dinero. Revisar que... Ajá. Que tengamos dinero suficiente. Y ahora, después de revisar si tenemos dinero suficiente, claramente después podemos pueden ocurrir dos escenarios. Si tenemos suficiente dinero, ajá, entonces va a revisar que él ya tenga suficiente dinero, ¿no? Si tenemos suficiente en la cuenta, pues ya simplemente nuestra computadora ahora va a revisar que, ajá, si ella tiene dinero suficiente en su, pues en su trampita de, bueno, su escotilla de cajero, ¿no? Y si alguna de las dos operaciones falla, entonces dice que, bueno, si no tiene suficiente dinero, aquí es buena idea separarlo con de esta forma, con unos espacios para decirle, bueno, quiero que haga estas operaciones y dentro de las operaciones que va a hacer si lo logras, va a ser esta y si no lo logras, va a hacer esto. Ajá. Y aquí, si no, ajá. Si tienes suficiente dinero, te lo va a entregar. Entrega el dinero, ¿no? Y si no, imprime, yo no tengo dinero. Y ahora bien, si es que ella, si es que tú no tienes suficiente dinero, pues es lo que te va a decir, ¿no? Si no, te va a decir, imprime, tú no tienes dinero. Ok, y entonces así se podría, de manera muy feita, llegar a planear qué es lo que queremos que haga nuestro cajero, ¿no? Entonces ya, ay, mira, no salió bien, no salió bien, pero bueno. Ajá. Sí, cuando deseamos retirar, si es que si tenemos suficiente dinero, pues va a hacer todas estas operaciones, ¿no? E incluso podríamos hacer entonces para esto sirve la condicional, ¿no? Saber si algo va a ocurrir o no. Si no ocurre, va a pasar algo. Si ocurre, va a pasar otra cosa, ¿ok? Y los ciclos, mientras que las iteraciones son hacer constantemente algo. Cuando tú le colocas while, tú le pides que haga algo hasta que deje de funcionar. Por ejemplo, le puedes poner riega la planta hasta que se desborde. Entonces riegas una planta, ¿no? Y si la planta no se ha desbordado el agua, le echas más agua. Si no se ha desbordado el agua, le echas más agua. Y así hasta que veas que la primera gota se desborda. Entonces te detienes, ¿no? Y otra es el ciclo for, que es darle una cantidad de veces que quieras que haga algo. Ya le dices, régame la planta 5 veces. Entonces ya, la rega 5 veces. Aunque ya se esté derramando toda después de la primera vez, aunque esté toda el agua regada por todas partes, tú le sigues regando 5 veces, ¿no? Entonces, esa es lo que funciona. Y pues son muy útiles para hacer toda clase de cosas. Y finalmente las funciones son una parte que tú puedes hacer que una parte del código que tú quieras que se ejecute. O sea, una parte de texto. Puede ser, por ejemplo, que esto aquí lo voy a llamar el programa cajero, ¿no? Y entonces tengo un gran programa que es cómo se controla todo el cajero, que es para revisar tu
para revisar tu saldo, para transferirle dinero a otra persona, lo que tú quieras, ¿no? Y puedes guardar toda esta operación de retirar dinero como una función, y esta es podría ser la función de retirar dinero. Entonces, cuando el cajero, cuando el usuario quiere retirar algo, se activa la función retirar cajero y ya se escribe todo eso. Las funciones sirven para agrupar mejor el código y no tener que estarlo escribiendo todo el tiempo, no tener que estar poniendo otra vez cómo se saca el dinero, otra vez cómo se saca el dinero, y es muy útil para eso. Y por ejemplo, este es un ejemplo de su código para sacar un promedio. Aquí le pide, tu programa primero te pide que escribas una serie de números. Después declara n como la cantidad de elementos que tiene ese número, esa lista de números, ¿no? Después declara una variable que se va a llamar suma. Perdón. ¿Ok? Y ya después aquí el for es, quiero que hagas n veces desde que i vale 0 hasta que i vaya a valer n, y cada vez que lo hagas haces que el valor de i aumente, y entonces el valor de la suma va a ser igual a su valor que ya tenía más la serie de números, el iésimo elemento de la serie de números, ¿no? Entonces primero, aquí lo que haría sería, ay Dios mío, ay, ¿qué onda? Necesito tomar agua. Ahí está, bueno, no. Lo que haría es nuestra computadora, obviamente, sería, entonces, primero, si le pasáramos los números, imagínense, ajá, si le pasamos esta lista de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ajá, ¿no? Lo primero que haría sería decir que n va a contar estos listas de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y va a decir que n va a valer 6, ¿no? Después lo que haría sería decir que algo va a ser igual a 0. Después de eso, va a hacer una serie de operaciones. Ajá. Y va a decir primero, la lista suma va a ser igual a su valor anterior, que era 0, más el primer elemento, que vale 1, ¿no? Después la lista suma va a ser igual al valor que sale de aquí, que sabemos que es 1, más el segundo elemento, que es 2, ¿no? Ya después sigue así, ¿no? La lista suma, digo, en la variable suma, va a ser igual a lo que salga de aquí, que claramente sabemos que es igual a 3. Y va a decir que esto va a ser igual a 3 más, más el tercer elemento, que vale 3. Y así, ¿no? Esto va a ser 6. Y así hasta llegar a, bueno, todas las que siguen, ¿no? Suma va a ser igual a 6 más el cuarto elemento, que es 4, que va a ser aquí 10, ¿no? Después aquí suma va a ser igual a los 10 más el quinto elemento, que va a ser 15, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo nuestro programa que quiere hacer. Y ya por último, la suma va a ser igual al valor que tenía antes, o sea 15, más el sexto elemento, que es 6. ¿Ok? Y ya aquí vemos que esto va a ser 21, ¿no? Y ya después que haga todo eso, nosotros vemos que nuestro código dice que después de acabar todo eso, acá va a decir, se va a acabar el ciclo for, va a dejar de estar iterando cosas, y el promedio va a ser igual a la suma, al valor de sum, ajá, más la variable suma, dividido entre 6, entre el número 6 que está aquí, ¿no? Porque es el número de elementos de nuestra, cuántos números había en nuestra lista de números, ¿no? Y ya pues simplemente vemos que el promedio va a ser igual a las 21 que nos salieron antes dividido entre 6. Y ya pues ya pues va a realizar la operación. ¿Que cuánto es 21 entre 6? Son, ¿qué onda? Tun, 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 tun. 18 son 3, bueno, 3.5, ¿no? Sí, 3.5. Ajá, ¿no? Entonces ya nuestro programa funciona muy bien para obtener nuestro promedio, ¿no? Y entonces esta es la manera en la cual podemos escribir el pseudocódigo
para que nos permita hacer las cosas con más detenimiento. Ahora bien, pues tenemos que familiarizarnos un poco más con el ciclo for, tenemos que aprender a ver cuál es la mejor forma de escribir los pseudocódigos. Esto claro es solo una pequeña introducción a lo que se puede hacer con todo esto. ¿Queda alguna duda de, de todo esto? A mí sí me quedó una duda, Mau. Ujú, En el ejemplo del cajero, pusiste revisar y luego pusiste el condicional sí, ¿no? ujú. Pero ahí me quedó duda cuál es la diferencia entre ese revisar que tengamos dinero suficiente y si tenemos suficiente en la cuenta. Ok, pues aquí es que, ajá, aquí sería, mira, sería si tenemos suficiente. Ok, primero lo que hace es revisar cuánto dinero hay aquí sería si hay dinero suficiente en cuenta. Y la otra es la acción que vamos a hacer. O sea, es como si te dijera, ah, tú tienes hambre y entonces tú te pones a pensar si tú tienes hambre. Y ya después ves cómo actúas en consecuencia a ello, ¿ok? De hecho aquí, precisamente tal como lo escribimos, haría falta un revisar, pero aquí, eh, ujú, aquí sería un revisar si tenemos suficiente en cajero, ¿ok? Porque ya primero hay que saber si algo ocurre o no y ya después el condicional funciona para darnos indicaciones de qué hacer en consecuencia, ¿ok? O sea, ah, nosotros tenemos que primero estar seguros de que tiene una forma, de que tenemos un estado dado para después poder actuar. Ajá. No sabemos en una primera instancia. Sí podría ser que podríamos llegar a escribir perfectamente borrando esto. Sería una forma muy válida de hacerlo. Y entonces ya, tenemos suficiente dinero y si no tenemos dinero. ¿Ok? Pero finalmente, esta forma es más realista porque nuestro programa y nosotros mismos incluso no tenemos por qué saber de antemano si hay dinero suficiente o no. Hay que hacer primero la operación de saber si hay dinero suficiente. Y ya después de hacer esa operación de saber si hay dinero suficiente, en el cajero y en la cuenta ya podemos entregar el dinero. ¿Ok? No sé si se Ok, entendió. sí, sí me quedó claro. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Mm, pues creo que no. Bueno, de nuevo, me disculpo un poco por esta clases un poco lentas al principio, pero lo vi necesario pues para intentar entender un poco más lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir y ya que sea todo mucho más fluido. Y de nuevo, me parece información relevante porque pues sí, por lo menos he observado que muchas personas no comprenden muy bien cómo funcionan sus computadoras y son una herramienta muy básica para ver todo el mundo. Entonces, cualquier duda que tengan, pues me pueden consultar eh, por correo electrónico, por la página de Facebook si quieren, o cualquier cosa. Y si no hay ninguna duda, pues entonces nos vemos mañana, de nuevo a las 11 para la siguiente parte. Ay, tener presentación. ¿Sí, Vicente? Oye, ¿qué tal? Y si, no sé, de actividad hacemos ahorita un pseudocódigo. Me parece bien. Muy bien. ¿Alguien quiere animarse a hacer un pseudocódigo? ¿Y nosotros le ayudamos? A ver, aquí Mariana que nos preguntó. A ver, Mariana, ¿quieres intentar hacer un pseudocódigo para hacer un huevo? Ah, ok, ok. Bueno, pero me ayudan. Sí. Ok, ok. Em, bueno, podríamos primero como que revisar si tenemos los ingredientes necesarios. A ver, vamos aquí, déjamelo
comparto. Sí. Ajá, ok. Entonces, primerito, ajá, sería, Bueno, sería primero pseudocódigo para hacer un huevo, ¿no? ajá, Y bueno, siguiendo el ejemplo del cajero, pues sería como revisar si tenemos los ingredientes. ajá, los ingredientes. O podríamos como ir directamente a revisar que tengamos, no sé, huevo. Ok, me parece muy bien. Ajá, que tengamos huevo. Ajá, y luego pues sería el condicional, ¿no? Sí, Ajá, sí tenemos huevo. sí, Ajá. tenemos huevo. Ajá, Y ¿qué? pues podríamos pasar a revisar que tengamos aceite. Ok, revisar que tengamos, aquí faltaría aceite. Ajá, Ajá, y em, bueno, no sé si sería como conveniente pues el utensilio donde se va a hacer el recipiente. ujú, Como, como revisar si tenemos un sartén. muy bien. Y pues ya si tenemos todos esos tres, pues hacer un huevo, ¿no? Y ahora, como, o sea, solo lo hacemos. Ah, ok, ok, sería como dar indicaciones más exactas, como, Ajá, ok, si tenemos los tres, pues colocar sartén en la estufa. ajá, colocar el sartén en la estufa. Ajá, por ejemplo, ahí si quisiéramos como dar más indicaciones, podría ser en una misma como línea, por ejemplo, prender la estufa. Ahí sería otra, ¿cómo se llama? Otra operación, entonces sí sería mejor colocar en otra línea. Ok, ok. Ajá, colocar la estufa. Ajá, prender la estufa. Ajá, verter aceite en el sartén. Ujú, ajá, Y pues sería como, ay, no sé, romper el huevo en el sartén o cómo sería. Ah, sí, bien. el huevo en el sartén. Ajá, Ajá. Y pues no sé, sería conveniente más acciones o. pues podríamos esperar a que se cocine y apagar el fuego, ¿no? Ah, ok, ok, me Ajá, parece. Sí, sí, porque no, y ya, sí, sí, no se va a quemar. exacto. Ajá, Ah, nos dijeron que faltó el aceite. ah, es cierto, pues tiene toda la razón del mundo. Ah, verter, no, aquí está, Ah, verter el sí. aceite en el sartén. Aquí está. Pero esto se puede ver bien mi esta, porque si no lo puedo hacer un poquito más grande. Sí, 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 creo que sí. Ay. Ahí está. Ajá. Aquí, sí. Esperar, ajá, Ajá. a que se Ah, cocine el a que huevo. el huevo se cocine. Ajá. ¿Sí, Vicente?
apagar el fuego. Dinos, Vicente. Lo siento, apreté el botón equivocado y me salí. Ah, ok. Muy bien. Ajá. Ojo, bueno, aquí, Aquí cómo la máquina, en realidad, cómo funcionaría eso de esperar para una máquina. O esperar. sea, las computadoras esperan, o le pones un condicional para que a la hora de que empiece, pues ellas mismas se den cuenta. Ajá. Aquí podríamos hacer un ciclo while que sea revisar cada segundo si el huevo está cocido, por ejemplo. Ajá. O sea, lo rompemos y aquí le ponemos un while, que es básicamente un mientras para que haga algo específico. Ajá. While. Ujú. Revisar si el huevo está cocido. Y lo podemos hacer que lo haga cada segundo, ¿no? Y aquí espera un segundo. Bueno, igual si quieres, en donde dice while, bórralo y pon revisar. Revisar nada más. Sí, porque es realmente lo que técnicamente hablando hace el while. Bueno, revisar de hecho funciona así mejor, porque así... Ajá, bueno, sí, revisar si el huevo está cocido. Ajá. Y esperamos un segundo. Y aquí, bueno, no, pero sí, porque si no tenemos que poner que se vaya a... Se vaya... Tiene que irse iterando esto, ¿no? Yo quería preguntar algo. Ujú. ¿Se puede como combinar el while y el for? O sea, como que haga algo cada segundo por 5 minutos. Sí, Ok, lo que puedes hacer en ese caso es exactamente, le puedes decir que cada segundo esté revisando el huevo y eh, aquí si le pones, si el huevo no se cocina en 5 minutos, revisar si tienes gas, ok, ok. porque entonces pues algo raro pasó ahí, ¿no? Y entonces ya le pones un límite a tu while, es que es lo que tienes que hacer, ¿ok? Entonces sí aquí. Ok, Ajá. Y de hecho es siempre bueno hacer exactamente eso que tú dijiste. Es muy importante cuando tengamos un ciclo while, algo que esté haciendo constantemente hasta que se cumpla una condición, ponerle un límite, porque si no puede ser que se cree un bucle infinito y que esté hasta el fin de los tiempos nuestra computadora intentando resolver algo que no se puede resolver. Entonces es siempre bueno agregarle un contador a algo que esté contando, revisando cuánto tiempo ha pasado, cuántas veces ha hecho algo, y si se pasa un cierto límite, pues decirle, pues mira, hasta aquí llegaste, porque no se puede hacer nada más, no lo vas a lograr. Ujú. Ya, pues sí, más o menos sería este nuestro código para hacer nuestro huevito. Ajá. Y aquí, en el caso de que no tengamos huevo, pues tal como lo pusimos que revisar es while. Entonces, siempre que no tengamos huevos, tenemos que estar constantemente repitiendo para conseguir huevos. Y si no conseguimos huevos, pues no podemos seguir con esta receta. ¿Ok? lo mismo con los demás ingredientes, ¿no? Ujú. Y ya, ahí. Aquí hay que agregarle espacios al final para que se separe. No sé por qué, pero así funciona. ¿Ok? ¿Alguna duda? De mi parte, no. Ok. Pues bueno, sí, les digo ya.
Ya mañana ya empezamos con los tipos de variables. Ya ahorita en un ratito los voy a subir este cuaderno. Según, no, este cuaderno creo que sí lo tenía. Ya. Si no lo reviso, bueno, va. Pero ya yo creo que ya hoy ya les termino de subir todos los demás cuadernos. Ya están listos para verlos. Y ya para que los tengan y los puedan revisar. Y ya en teoría pues ya, ahora sí se grabó bien la clase, ya lo tenemos todo. Entonces, ahora sí ya. Sería todo por mi parte. Muchas gracias por venir. De nuevo, cualquier duda, estamos ahí abiertos para ustedes. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. Mau, nos vemos. Bye. Bye, Mau.